Buenas, soy Elena Chacón y junto con mi compañero Marcos vamos a presentar el capítulo 5 del manual Desarrollo de la capacidad intelectual y creativa. Este capítulo se titula El arte en la escuela primaria. La primera parte lo he dividido en 5 capítulos distintos, empezando con las actuaciones en el aula, la importancia de los materiales y destrezas, técnicas y procedimientos y el resto ya lo veremos viendo. Antes de comenzar, hemos puesto aquí una frase que nos gustó mucho, que apareció en el momento en que comparaban a un artista experto con un niño. Dice, se puede concebir el arte como un proceso continuo de creatividad porque los niños trabajan en su propio nivel para producir nuevas formas con una organización única. La primera parte son las actuaciones en el aula y es donde las aulas de arte, que son lugares, deben de ser lugares especializados, con, por ejemplo, el aula llena de recortes de papel por el suelo y arcilla en las mesas, que facilita también la limpieza del lugar. Genera descubrimientos para los niños en sí mismos, les genera más inventiva, más exploración. Además, en una aula dedicada exclusivamente al arte puede propiciar para que haya proyectos simultáneos, como teniendo los materiales de arte más a mano, puede haber más actividades variadas. Luego, además, las actividades de aula propician la interacción social, el tamaño de los grupos sin ser de demasiada importancia. La flexibilidad en la creatividad. Castigar o reprender niega actividades creativas de los demás niños. En el libro ponían el ejemplo de un niño que creó un avión de papel con un papel cuando la actividad no era esa. Y el profesor, en vez de alabar o crear actividades con ese papel, le riñó. Y al reñirles, el resto de los niños pues se cerraron para producir más creatividad. Segunda parte. Importancia de los materiales y destrezas. El material artístico. Solo a través de ellos puede evolucionar la expresión. No debemos centrarnos solo en ellos. Es decir, la originalidad proviene del ser humano. La originalidad proviene de los niños. El material es una herramienta. Aunque más adelante veremos que los niños no lo ven solamente así. El uso de los materiales. Los materiales son un medio para expresar los sentimientos y emociones del niño. Los sentimientos y emociones del artista, no habilidades. Por último, organización y el uso. Es importante que los niños organicen su material por sí mismos, que lo tengan organizado, que lo guarden en su sitio y que lo saquen cuando haya que usarlo. Y en el libro también ponía el ejemplo de que si el profesor hacía todo esto, daba más impresión de ama de casa más que de docente. Tercera parte, técnicas y procedimientos. Los niños usan técnicas distintas. Cada niño es distinto. Unos son más vigorosos, son más espontáneos, son más fuertes, más rudos incluso en el trazo, mientras que otros niños son más detallistas, son más tímidos. Cada niño tiene su propia técnica. Luego, las indicaciones por el docente deben darse para guiarlos en el uso de materiales concretos, no para ajustarlos a patrones o estereotipar sus obras. 4. Materiales artísticos y fases evolutivas. Un experto puede utilizar arte con cualquier material, pero un niño ve el material como un hacedor de arte en sí mismo. Como hemos comentado anteriormente, un niño ve un pincel o ve una pintura y cree que esa pintura le va a ayudar a hacer cosas increíbles, no que salgan de él, sino que salen de la pintura. Este es un estudio que se hizo con las acuarelas, que es un material de dibujo que no es fácil de usar porque requiere cierta técnica. Entonces, las acuarelas con niños de 3 años, que ellos intentaban hacer garabatos, conseguían mezclas no deseadas por el agua, hacían borrones y se frustraban mucho a la hora de dibujar. Con 8 años los niños tienen más seguridad, tienen sus símbolos definidos, lo que quieren hacer, tienen ya perspectiva poco de profundidad y tienen los colores de las formas y de los objetos ya los tienen adjudicados, como las plantas verdes, los techos rojos. Con 12 años ya los niños tienen más creatividad, más fluidez, más en la mezcla. Y en esta edad ya ven los errores como algo más novedoso y positivo, pues a lo mejor con las acuarelas, sin quererlo, mezclan 2 colores y en vez de frustrarse porque no ha salido lo que él deseaba, a lo mejor le gusta mucho más lo que ha salido. Son más abiertos en ese aspecto.
Con 16 años ya son más críticos. Uso de la acuarela por conveniencia. Ya eligen si la acuarela es conveniente para lo que ellos quieren dibujar. Ya tienen claro qué es lo que quieren dibujar. 5. Materiales artísticos en el aula. Lo primero es que es el valor del material. Más caro no significa mejor, ni es sinónimo en buen arte. El material más caro, completo o específico no garantiza que vaya a obtener un mejor arte, ni de un niño ni de una persona adulta. Los materiales cubren las necesidades del niño, no dictan un tipo de arte u otro. Y segundo, la disposición del material. Los niños deben tener responsabilidades con el material, como hemos comentado anteriormente. Deben ser responsables de su orden, de llevarlos, de traerlos y de tenerlos ordenados. Deben estar a su disposición y siempre listos para ser usados a su ritmo. Si un niño ahora no se siente capaz de realizar arte o de realizar el ejercicio que se le propone, hay que esperar a que él, a su ritmo, decida cuándo no hacerlo. Además, el material más peligroso, más tóxico, puede ser tarros de cristal, hay que tenerlo alejado. La segunda parte consta de estos 3 capítulos sobrantes: el profesor de arte, identificarse con el niño y la niña e identificarse con el entorno. El profesor de arte. En este cuadro he puesto los 3 tipos de profesores que puede haber y lo que sería el docente ideal. El líder autoritario es el primero, es el que da órdenes, el que da instrucciones, elogia y critica. El segundo es el líder democrático, el que da sugerencias a los alumnos, las orienta, recaba opiniones y críticas de los alumnos por ellos mismos y luego bromea, eso no más. Y el líder laissez-faire da información solo cuando se le demanda, sin iniciativa o para dar orientaciones. El docente ideal se acerca más al líder democrático, pues hubo un estudio donde con el mismo grupo de niños que tuvieron los 3 tutores, al cambiar de líder democrático a otro, estos niños mostraban más diferenciación individual y menos inestabilidad y menos agresividad a los otros compañeros. Y el docente ideal ha de ser flexible y un intercambio bidireccional alumno-profesor, pues la obra no es la representación de una cosa, sino de experiencias. La parte 7. Identificarse con el niño y la niña. Como hemos dicho anteriormente, la obra no es una representación de una cosa, sino de las experiencias que tenemos de ese algo, y el tutor es el encargado de ayudar a esos niños a expresar lo que quieren expresar sin presionarles, sin hacerles nada. Si un niño tiene inhibición en el arte, hay que echarle una mano para que él mismo se libere, no forzarle a hacer algo que igual no quiere hacer. Si tiene poca confianza en su arte, lo mismo, tiene que apoyarse en el profesor, en que él le dé la confianza que necesita, no que él haga el trabajo por el niño. Por último, identificarse con el entorno. El profesor no necesariamente tiene que ser un artista. Sin embargo, debe participar en experiencias creativas, y tener competencia en algún área de expresión. Saber manejar materiales es esencial. Y, por desgracia, el currículo no pide ahora la experiencia que hemos mencionado. Sin embargo, creemos que es esencial. Tanto el pintor profesional como el niño persiguen los mismos objetivos, aunque los puntos de referencia y las experiencias son distintos para los dos, pues no tiene nada que ver. Un artista que conoce otros artistas ya sabe lo que quiere hacer, lo tiene más claro, que un niño que está empezando y se está descubriendo. El niño es la propia base de la expresión artística. Pues muchas gracias por su atención y a continuación le pasamos con la parte de mi compañero Marcos. Gracias, Elena. Ahora, en esta segunda parte, abordaremos aspectos como la motivación, diferentes experiencias educativas, la evaluación del arte y el uso de recursos como cuadernos para colorear o concursos y exposiciones. La motivación en el aula puede aparecer de una manera natural, pero también puede estar incentivada por parte del profesorado, ya sea dividiendo la clase en grupos de interés, haciéndoles trabajar en pequeños proyectos o haciéndoles trabajar con diferentes materiales sobre un tema en concreto, o al revés, individualmente con varios temas.
Es importante que elijamos un método adecuado para motivar de una forma independiente las necesidades de cada alumno y también en base a las experiencias que hayamos tenido en visitas, excursiones o talleres. Por último, tenemos que intentar que cada alumno y alumna pueda motivarse por diferentes aspectos de la misma experiencia, porque no a todos les va a motivar los mismos. Y una última cosa importante que decir es que la variedad de los planteamientos es lo que hará que se sientan más libres a la hora de expresarse. Es importante que ampliemos el marco de referencia que tienen los niños y las niñas, y esto supone abrir los ojos para que vean todas las posibilidades que existen. Podemos encontrarnos como ejemplo a un niño que se ha dibujado con su madre, y ahí se acaba todo, cuando lo importante es plantearles cuestiones acerca del dibujo. Por ejemplo, ¿dónde está ella ahora? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica su madre? ¿Qué es lo que le gusta? Etcétera. Es importante que las indicaciones que les demos sirvan de apoyo y de estímulo para el alumnado para dibujar y que en ningún caso se vea que le estamos reprendiendo. Pero dentro de las situaciones en las que vamos a tener que ampliar el marco de referencia están aquellos casos en los que el alumno, tiene un dibujo obsesivo del que no salen. Lo primero que tenemos que hacer en estos casos es averiguar las razones de esa fijación y luego intentar, también con preguntas, ver si lo podemos sacar de ahí. Por ejemplo, en el caso que tenemos aquí con un chico y su camión, pues podemos preguntarle, por ejemplo, qué es lo que lleva el camión, a dónde se dirige, o plantearle situaciones, por ejemplo, que el camión podría ir a un puerto y recoger carga de un buque que acaba de llegar. Y una cosa importante, los niños van a rechazar estas indicaciones que les demos los adultos casi como un acto reflejo. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Para poder motivar a las niñas y a los niños, lo primero que tenemos que hacer es conocerles bien y de esa forma detectar sus intereses y aquellas cosas que les guste. Por ejemplo, un garabato de un niño de 4 años puede ser para él un perro con el que está corriendo por el parque. Y nosotros como profesores lo que tenemos que hacer es entenderlo como una experiencia satisfactoria. En ese sentido, es importante no intentar que el niño siga una serie de cánones que nosotros tenemos como adultos de lo que tiene que ser un dibujo, sino que él o ella vayan descubriéndolo poco a poco mediante su trabajo. Además, tenemos que intentar conocer particularmente a cada niño y niña, porque puede ser que cada uno tenga distintas circunstancias, desde inhibiciones en la capacidad motora, timidez o miedo a utilizar los materiales, o a lo mejor cualquier trastorno de déficit de atención. Y todo eso son aspectos que tenemos que tener en cuenta. Como conclusión, podemos decir que hay que entender tanto las necesidades generales de todos los niños y las niñas como las específicas de cada uno. Y el niño o la niña insegura. Aquellos niños o niñas que tienen una falta de seguridad son probablemente quienes más necesiten la expresión artística. Y en ese sentido no tenemos que contradecirles la voluntad que tengan de plasmar sus sentimientos a la hora de realizar los trabajos. Las causas de su inseguridad pueden ser varias, como algunas de las que tenemos aquí apuntadas. Y ante ello tenemos que tener en cuenta que nos van a plantear la gran cuestión de que no saben dibujar, nos van a decir no sé dibujar. Y es ahí donde los profesores tenemos algo muy importante que hacer, descubrirles experiencias que sean importantes y tirar de un hilo de preguntas con estas. Este tipo de alumnado va a necesitar un contexto que le dé una seguridad y así sea más fácil para que esté motivado y tenga la necesidad de expresar esa motivación que tiene. Con frecuencia la experiencia artística está aislada en el horario escolar y hay que buscar experiencias que permita que se integre con el resto de materias. Esta integración tiene que venir por parte de cada niño y de cada niña, para que de esa manera sea una implicación real. En el ejemplo dado por el libro tenemos el caso del Mayflower, que fue un buque que trajo a los primeros colonos británicos a lo que hoy es Estados Unidos. A partir de este ejemplo, lo que vamos a tener es una forma de poder integrar en una clase de historia el dibujo de un barco, pero haciendo que sea una experiencia para los niños y para las niñas. De esta manera lo que vamos a conseguir es que se sientan con una mayor cercanía hacia aquello que están dibujando, y es lo que llamaríamos la integración significativa, a la que vamos a llevar cuando exista una motivación previa en los niños. Esta integración tiene que ser implicada en todo el proceso, porque va a ser la manera en la que hagamos que el arte sea el núcleo formativo en la formación escolar. De esa forma, hacer el arte como el elemento sobre el que gira el resto de las actividades. Partimos de la base de que la calificación del arte no tiene ningún sentido en la enseñanza primaria. Los niños no son conscientes de que están realizando arte,
sino es algo que sale de una forma natural de ellos. Existe una obligación y una presión en que tenemos que calificar, puntuar y evaluar todo lo que hace el niño. Pero la calificación, cuando estamos hablando del arte, va a desviar su atención a lo que es importante, y eso es la creación que tienen que hacer los niños y las niñas. Lo habitual es que se puntúe mejor a los dibujos en los que estén más limpios o en los que haya un mejor control de la línea. Pero de esta manera lo que estamos haciendo es penalizar a quien dibuja de una forma más libre. Es por ello que tenemos que plantearnos cómo hay que evaluar la producción artística en primaria. Se plantean de diferentes formas, de desplegar las mejores obras y exponerlas, otorgándoles unas estrellas o elogiando algunas de sus cualidades. Pero todo esto puede entorpecer el proceso creativo y se acaba por reducir el interés que tienen los niños por el arte. Frente a ello están quienes creen posible secuenciar y monitorizar el proceso creativo. El autor defiende para el arte un espacio donde no cuenten las notas y donde el alumno se sienta libre para poder expresar sus emociones y sensaciones. Libros de ejercicios y cuadernos para colorear. Los cuadernos para colorear no son tan buenos como los pintan. De forma unánime está aceptada en que son perjudiciales para la expresión creativa de los niños y las niñas. Esto se debe a que no tienen que pensar por ellos mismos y están dependiendo de un esquema elaborado ya por otra persona, pero sobre todo porque les crea desconfianza en su propia capacidad de expresión. Siempre va a ser mejor que ellos coloreen sus propios dibujos, pero la realidad es que el uso de estos cuadernos de colorear está muy extendido, a pesar de que no hay ningún tipo de estudio que demuestre su utilidad educativa. Aparte, un problema añadido que tiene es la estereotipización de las imágenes. Hay varios estudios sobre libros de texto de aritmética que tienen numerosas repeticiones que son todas incongruentes. Este tipo de actividades podríamos decir que son casi peor que la ausencia de una enseñanza artística, porque no tienen en cuenta ni el crecimiento emocional de los niños, ni los procesos de creación, ni promueve ningún tipo de habilidad que ya tengan ellos. Un ejemplo a destacar es el del dibujo de los pájaros. Un niño ya tiene su idea del dibujo de un pájaro, al que luego le mandan colorear de una forma estereotipada, y lo que acaba ocurriendo es que termina pintando los pájaros como aquel que los ha tenido que colorear 1000 veces. Como punto de partida debemos dejar claro en que los niños no deberían copiar nada. La idea del arte es que tiene que ser un medio de expresión para el niño y de sus sentimientos y emociones. Copiar, en cambio, es calcar algo sin entender cuáles han sido estos procesos y el significado que tiene una expresión artística. Hay autores que defienden que copiar presenta ventajas a la hora de la expresión artística. El problema de copiar viene en que pones un mayor énfasis en cuál es el producto final y no en todos los procesos mentales que hay en el camino. Un ejemplo aportado por el libro es el del caso de Smith, que pidió a unos cuantos niños que inventaran su propio cómic. La gran mayoría eran capaces de inventarse sus propios personajes y temas, pero algunos de ellos sí que se apoyaban en cómics que conocían previamente. La copia ha formado parte desde siempre en la formación artística, pero es a partir del siglo XX cuando surge esta idea de innovación e inventiva. Tanto artistas como niñas y niños deberían ser capaces de poder expresarse de una forma libre, sin la presión de otros. En conclusión, hay que demostrar a los niños en que deben tener confianza en su propia expresión. Deben tener claro en que no hay una forma correcta en cómo pintar o dibujar, y que muchos grandes artistas han llegado a ser lo que son, puesto que se rebelaron contra la tradición y gracias a ello consiguieron el éxito. En un programa de arte no hay cabida para copiar. Por último, tenemos las exposiciones y los concursos. Son muy interesantes porque, a los niños les gusta ver su trabajo expuesto. Es importante que ellos sean los que han seleccionado las obras y que estén a una altura visual para ellos. Y que hayan participado en la organización. También es importante en que cada cierto tiempo se renuevan las exposiciones que están para ver. En cambio, si la exposición está dirigida a madres y padres, esta requerirá una mayor planificación, etiquetado, etc. Para estos casos sería mejor trabajar con exposiciones pequeñas sobre un tema en concreto que intentar hacerlas muy grandes, que siempre van a ser más difícil de montar y habrá más jaleo. Luego tenemos los concursos. Cuando hablamos de concursos tenemos que hablar de competitividad. Y es que
Por una parte existe la idea de una competición natural, esta idea de querer superarse a uno mismo en su trabajo. Esa es una competitividad positiva. En los primeros años de primaria, los niños no son conscientes de que están en una competición. Ellos dibujan, pero por el mero hecho de querer expresarse, no son conscientes de que hay dibujos mejores o peores. La cosa cambia cuando se hacen mayores. Aquí tenemos el ejemplo que hizo Michael en un estudio con alumnos de arte. Michael realizó un estudio con alumnos del bachillerato de arte que presentaban sus dibujos a un concurso local. Lo que ocurría en este concurso es que con cada año que pasaba, la calidad general de los dibujos iba empeorando, pero porque se dedicaban a imitar al ganador del año previo. Esto provocó que bajara el nivel de la calidad creativa entre todos los competidores y terminó con una competitividad malsana entre los colegios. Este tipo de competiciones forzadas no deberían tener cabida en el sistema escolar. Para concluir y a modo de resumen, os dejamos aquí las ideas principales de este capítulo 5. Esperamos que les haya sido interesante y muchas gracias.